Hoy tocó baño y estamos alegres y festivos porque regresamos. Beauty and Friends Podcast. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer que se está comiendo el mundo desde las tornamesas, sí, tocando Afrobeat, tocando R&B, tocando hip hop y amapiano. Saludemos y démosle la bienvenida durísimo a DJ Cuba. Bienvenidísima. Hola, hola. Como es menester del canal, reuniendo y reencontrando amigos. Por aquí, señor Hugo. Muchachos, ¿cómo va? Muy buena tarde para todos. Es el primer podcast del 2025. Y de muchos. Primer podcast del 2025. Iniciamos con dos grandes. Una mujer como invitada, para que las mujeres no empiecen a decir, no, es que en Guti and Friends solamente van madres. No, tenemos una mujer invitada, ex compañera de la universidad. No estudiamos en el mismo semestre, pero nos comíamos las arepitas en el mismo sitio. Sí. Exacto. Y aparte, agregamos a Jompa en este nuevo capítulo de Guti and Friends. Acá estamos, gracias al sitio. Esto es Club Burger en la Visitación. Bueno, y aparte eso, es en la Visitación, la zona donde llegué hace 20 y pico de años a vivir en Medellín. Listo. Ya nos contó un poquito los chismes de él. Vamos a entrar en materia con la invitada. Sí, como protagonismo a la señorita que tiene mucho que contar. Pana, vea, yo sí decía hace unos años cuando empecé a revisar y a mirar el Instagram y todo el mundo me decía, mírate a Cuba. Yo, ¿Cuba? ¿Es algún cubano? Que no, Cuba, ¿qué tal? Que se escribe así, que bla, bla. Empecé a verla. Yo, la verdad, así con este outfit, que la gafa, que tititín, que bailando su afrobeat, su amapiano, nunca la visualicé y empecé a escribirle. Hasta el que. Sí, y empecé a escribirle, hey, ¿qué más? ¿Cómo? Es que, hey, claro, yo te conozco. ¿Me conoce? ¿De dónde digo, puta, me conoce? Claro, es que estoy llamando. Yo, ¿qué? No, hace 3-4 días atrás nos reunimos por primera vez después de muchos años. Pero muy valiente usted reconocer que conocía a este man. Hubiera dicho que no era por ahí. Yo, no, ¿quién es usted? Y ya empezamos a conversar y bueno, lo primero que hablamos fue, ¿te acordás que tuve un programa o emisora radial? Emisora radial. Emisora radial en Bueno, no radial realmente, en la web, en internet. Pero lo hacías desde la universidad, si no estoy mal, güey, ¿qué Sí, parte? desde la universidad. Epa, la universidad pues no la vamos a decir porque no nos está pagando, antes le dejamos mucha plata a la universidad por los semestres. Pauta. ¿Cómo fue ese inicio y por qué fue ese inicio de ese movimiento, ese programa como tal? Bueno, realmente eso tiene como mucha historia porque pues a lo largo de toda mi vida he sido una seguidora acérrima de la música, exploradora musical, todo el tiempo buscando música, ritmos. Soy melómana desde que tengo uso de razón y desde muy pequeña me interesé por la música, pues tendría, no sé, más o menos recuerdo por ahí unos 4 o 5 años. Wow. En los que yo ya no solo escuchaba música, sino que la identificaba, o sea, la reconocía, o sea, me gustaban sus letras, la cantaba, le seguía el ritmo. Recuerdo que cuando estaba pequeña, de las primeras canciones que me llamó la atención fue la de Inner Cycle, Alalalalon. Cuando yo estaba en esa edad más o menos, salió esa canción y esa fue como la primera canción que a mí se me quedó como en la mente, como me gusta, y estaba muy pequeña. Y no ese dato y le sacaron la dato. Ojo para la gente, no, ellos mismos son los creadores de la canción Bad Boys, de la banda sonora de Bad Boys. Ajá, exacto. Y bueno, toda mi infancia buscando música, muy no sé, como muy inquieta con el tema musical, siempre quería como descubrir música, aunque en esa época era mucho más difícil que ahora, pues como acceder a la música. Sin embargo, uno lo que le llegaba, recuerdo que muy pequeña, el esposo de mi tía escuchaba mucho UB40. Y yo, también conecté como en esos primeros años de vida como con UB40, que también era como de una corriente muy reggae, pero muy diferente pues a la de Inner Cycle que les decía ahorita. Ese era un reggae muy gomelo. Sí, era muy londinense, muy... Obvio eran blancos como Eminem, tal cual, exacto. pero era muy bueno. Sí, igual. Ahí lo que puedo ver es que el esposo de la tía era el hippie de la familia. Y entonces era muy chévere porque yo escuchaba ese contenido y me interesaba por él. Ya luego sigo creciendo
y empiezo a explorar ritmos. Siempre en mi casa, pues como influencia musical, recibí de parte de mi mamá todo lo que fue la música colombiana. O sea, en mi casa todos los días escuchaba porros, gaitas y cumbias. Era lo que más se escuchaba en mi casa. Y por parte de mi papá, la salsa. La salsa, más que todo como la conocemos acá en Medellín como timbalera. Bajo esas dos influencias también constantes musicales y el resto de la familia pues que escuchaban estos mismos ritmos, crecí yo. Entonces resulta que para responder la pregunta quería contextualizarlos un poco porque yo siempre fui selector, o sea, antes de ser DJ, antes de ser locutora, de estudiar comunicación social en la universidad, yo me considero que a lo largo de mi vida, sobre todo más o menos como desde los 11, cuando empecé la adolescencia, más o menos como desde los 11 años, sí, yo ya me encargaba de la música de las fiestas de mi familia. Entonces yo ya tenía la capacidad de irles poniendo los porros, las gaitas, las cumbias que ellos escuchaban, bailaban en diciembre, pero en el resto del año, de la salsa, del merengue. Entonces siempre fui selector y cuando ya la tecnología pues empezó a llegar como más a nuestras vidas, conozco el internet y ya ahí ya explota todo ese interés musical por buscar y buscar música. Hay un momento en donde vos dejas el programa y ya te enfocas en ser DJ como tal. Sí. ¿Cómo se hace esa transición? Exacto. Entonces yo venía de ser selector, super exploradora de música, entro a la universidad. Y cuando entro a la universidad a estudiar comunicación social, una de las cosas que más me llama la atención es la radio. Porque yo dije, qué chévere que a través de la radio pudiéramos crear como una emisora que educara a los jóvenes de Medellín o en el resto del mundo, porque era a través de internet, cómo los pudiéramos educar en torno a la música. O sea, sí, claro, que no solo el contenido fuera como de chistes y bromas, que era también como algo que se veía mucho en esa época y todavía, que las emisoras no tenían mucho contenido musical, y era más que todo un contenido light, diferente, como de bromas y esto. Y yo dije, qué chévere que a través de la radio yo pudiera musicalmente también aportar. Exactamente. Entonces ahí nace la idea, como proyecto de grado de la universidad, crear una emisora en el 2009, 2008, 2009. Ayer. Seguimos dando pistas de todos tres, ¿no? Sí. Pero no pienso que solamente de la señorita de mí. Sí. Y él era dos o tres semestres mayor. Entonces, entonces, comienzo a estudiar en la universidad y digo, quiero que mi proyecto de grado sea una emisora educativa que le cuente a la gente de dónde viene la música, qué historias trae, quién la canta, por qué nació de dónde nació ese artista, en qué concepto, bueno, en qué contexto, todo, exacto. Empiezo como a investigar, eso fue todo súper empírico, yo empiezo a investigar en radio cómo hacer una señal de streaming en internet, empiezo a investigar, a bajar, a cacharrear, como decimos acá. Y a hackear. Y a bajar software. Yo me acuerdo que cuando eso, en esa época, otro facto para la edad. Vas a decir lo de la bajada de la música era terrible. Antes, para hacer streaming en internet en ese momento. No, para el streaming en esa época ni siquiera. Pues era muy puta. Exacto. Sí. Se utilizaba el software de Winamp. De Winamp. Winamp era el reproductor musical y uno al Winamp le instalaba como un plugin y ahí las marañas uno transmitía radio a partir del Winamp. Sí. Así empecé yo con las primeras señales de lo que iba a ser la emisora mía. Todo lo que se hace por pasión. Por amor a la música. Total. Porque todas esas marañas, sí. Yo solamente he visto gente haciendo las marañas cuando descargan otro tipo de contenido, que no voy a decir qué contenido es otro tipo de paz. Yo creo que la pasión engloba mucho, cuando tú tienes pasión, tú simplemente de películas te quedas ahí buscando. Yo tengo una pregunta sobre ese momento épico de la pelea de la actualización de un buen computador, un buen software y tener algo de internet rápido. ¿Qué géneros bajabas? ¿Era rap puro o era ya afro, salsa o qué? Entonces, en esa época, 2009, cuando empecé con esas primeras señales en la web, esos primeros pinitos de streaming, siempre mi contenido fue hip hop, R&B, todo lo que hace Cuba ahora, ese era el mismo contenido que yo hacía y que yo bajaba y por el que yo me interesé siempre. O sea, a pesar de que tenía una influencia musical muy amplia de mi familia,
porque en mi familia se escuchó baladas en inglés, Scorpions, Guns N' Roses, pero también se escuchaba salsa, pero también se escuchaba música colombiana, música balada, tangos. Mi familia era muy tanguera. Entonces, toda esa influencia musical, cuando yo crecí, ya con mi hermano, que tengo un hermano mayor, él también me muestra mucho lo que es el hip hop. Sé que está aquí detrás, ok, con el sobrinito y tal. Con el sobrino. Él me muestra mucho lo que es el hip hop. Y yo como que en vez de estar muy enfocada en el pop o lo mainstream que se movía en la época, yo estaba con mi hip hop, con mis Destiny's Child, con 112, con Jagger Edge, con todos esos artistas de R&B y de hip hop, pero me interesa más como el lado R&B del hip hop, entonces empiezo como a enfocarme mucho en eso. Y ahí cuando ya hago mis primeras muestras de streaming en internet, transmito esos mismos géneros, los mismos géneros de ahora. ¿Te interesaste por el R&B por alguna particularidad o por simplemente preferencia personal? Sí, porque cuando mi hermano me empieza como a mostrar el hip hop, con Rough Riders o con estos clásicos del hip hop, conozco lo que hacía Bone Thugs and Harmony y el estilo que tenía Bone era como entre hip hop y R&B. Entonces yo dije, conecté full con eso y desde ahí creo que nació mi gusto. Ya luego conozco a Lil Cool J y como todos estos artistas que venían haciendo muy buen hip hop. Boyz II Men, o sea, a mí me gusta mucho como ese tipo Parce, de R&B. hoy en día que una mujer, que no voy a preguntar cuántos años tiene, esté hablando de Boyz II Men, perro, es porque tiene un conocimiento de música afroamericana muy amplio. Sí, Boyz II Men es algo mainstream en su momento, pero es Boyz II Men, estamos hablando de, marica, Boyz II Men llegó en los 90, 91, 92. Los pelados de hoy en día no saben qué es eso. Entonces, eso da mucho de qué pensar, de qué hablar sobre el tema como DJ. Tenés una selecta súper jurada, súper limpia y sabes de música. Sí, porque yo creo que una de las cosas que un DJ tiene que tener en cuenta es ese conocimiento musical, porque tú finalmente aprendes la técnica, aprendes cómo mezclar, cómo manipular un equipo, una controladora o unos vinilos o unos EJs, lo que quieras. Pero el conocimiento musical y el investigar, porque realmente para mí la música tiene una cantidad de historias que transmitir, que contar, una cantidad de culturas, de datos que uno quiere transmitir cuando toca, entonces para mí es fundamental. Yo le quiero meter candela a esto, porque está haciendo mucho frío. Ok. Acá tengo entre mis apuntes, porque me toca apuntar porque se me pasa esto. Digo, porque usted no sabe todavía. Estamos entre una definición. Vamos a ver qué por cuál ponga. El Cuti es el nuevo J. Mario del estilo. no me puse las gafas por eso. El nuevo J. Mario del estilo urbano o la negra candela del hip hop. No, pero Ninguno de los dos. Pues, Sí, sí, no, yo ninguno creo de que los dos. eso es O el único e incomparable. No, incomparable, viejo. Incomparable. Es puro es J. más Mario. chévere ser único. Es lo mejor, pero Pero mírenle por la pregunta. Pura negra candela a la acción. hoy en día, actualmente, y hablaba con Javi en estos días, antier creo que fue con Javi Herb, y él me felicitó por lo que estamos haciendo, por lo del networking y demás, y él me preguntaba, marica, ¿de dónde sale tanto DJ actualmente? Si en mis años cuando vivía en Medellín y camellaba en Barrio Colombia, el conseguirse toques fuera de Yahoo en este caso, era casi imposible. Yo le decía, no, bueno, hay muchísimos DJs, demasiados, pero de calidad son pocos. A eso voy. Hay muchos DJs. Vos sos una DJ que, mira lo que estás hablando, Boyz II Men, bla, 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 música, cantantes, MCs y demás que son muy buenos. Vos como DJ hoy en día, sin quererle tirar a nadie, ¿crees que realmente la calidad de un DJ actual en Medellín, Colombia, no existe? Que lo que hay es solo cantidad por moda y demás. No. Decir que no hay calidad es invalidar un montón de procesos y de gente que viene haciendo también las cosas muy bien. A mí me parece que en Medellín hay mucho talento. En Medellín y en Colombia, porque ya he tenido pues como la oportunidad de tocar en ciudades como Bogotá, como Cali, como Cartagena. O lo que pasa es que tu zona es Medellín. Mi zona es Medellín. Sí. Y estás al día y sabes cómo es la vuelta en Medellín. Y a lo que iba es que realmente es como invalidar una cantidad de procesos que vienen haciendo otros colegas que lo están haciendo muy bien. Yo pienso que
una de las cosas en las que nosotros deberíamos profundizar como en lo que pasa en la ciudad, en lo que yo evidencio, es que a mí me gustaría mucho más que los DJs profesionalizaran un poquito más el arte, ¿sí? O sea, no sé si esté bien dicho el término, pero a lo que me refiero es que el arte tiene que ir más allá de un tema de cumplir una función, una labor, sino profundizar en una serie de cosas que te hagan marcar también la diferencia. Y siento que en ese nivel de profesionalizar nuestra arte, creo que nos hace falta mucho más. Dale, la maliciosa, ya la quieren parar. No, me acabo de ver lo que acabo de pasar. Sí, Yo soy un se pana enredó. y se enredó y casi tengo las cámaras, güey. Disculpan Es en ahí, porque estamos Es en vivo. la gente comiendo, un perro ya pasó. Entonces, ya saben que eso es. Pero muy bueno tu concepto, Cuba. Y dentro de esa profesionalización, ¿qué consideras uno o dos puntos que eran cruciales que hay que sí o sí aplicar desde tu experiencia y desde lo que tú vives tu arte? Bueno, yo pienso que una de las cosas es valorar nuestro propio arte, sí, que es como una de las cosas en las que de pronto más flaqueamos, sobre todo cuando estamos empezando, pues que es lo normal, es parte del proceso, pero siento que nosotros primero debemos valorar nuestra arte, pero también eso viene ligado a que tú no puedes pedir que valoren también tu arte cuando tú no estás haciendo algo para que Lo valoren. Exacto. Sí, 100%. Entonces, para mí, que uno se valore el arte y me parece importante el nivel de disciplina en la forma y en el contexto que se mueve la gente, porque a veces entramos como en unas zonas de confort de que, bueno, ya tenemos un posicionamiento, un reconocimiento en la escena y nos quedamos en una zona de confort. Exacto. Entonces creo que esos dos factores pueden ser fundamentales en eso. Estamos hablando con John Pam, como que, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a manejar el tema de la conversación? Pero cuéntale por qué. No, espere, que esto es un tema importante para que los muchachos sepan, los que van a ver el podcast, que esta mujer, aparte de tocar muy bien, maneja perfecto, casi perfecto el tema de sus redes sociales. Queremos saber en qué momento dijiste, bueno, hay que invertirle a un video, a un reel, a unas fotos, no fotos por foto, yo puedo citar, no, sino tienen ¿cómo es que se le dice? Como un libreto. Propósito, sí. Sí. Sí, me robó la pregunta. Todo lo que pasa. No, yo creo que Por ronconado. Yo creo que parte de lo que uno haga en este proceso es también saber crear una marca, saber crear algo que tenga contexto. No, tranquila. Okay. Ah, Sí. Usted está fácil. no, yo estoy aquí improvisando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en este proceso del arte también es importante llevar de la mano el cómo construimos una marca, cómo nos damos a conocer, porque evidentemente no todas las personas van a tener la oportunidad de verte en un evento y conectar contigo, pero quizás a través de las redes y de lo que tú les muestres y el contenido que incluso de valor que tú les muestres a las personas en tus redes sociales, no mostrar contenido como por mostrar, como lo dice Good, se conecten contigo también a través de esas redes sociales y quizás a través de las redes sociales puedan decir, ve, me encontré una DJ que toca estos géneros, me gusta lo que veo a nivel de contenido audiovisual, ve, voy a ir a un evento de ella. Esa es una forma también. O quizás personas que no conozcan mucho del tema musical se interesen en lo que uno comparte, porque a mí también me gusta compartir contenido de valor, no solo el material audiovisual, el registro de mis eventos, publicitar muy bien los eventos que realizo, sino también mostrarle a la gente como historias de las canciones, datos musicales, música nueva. Entonces eso también hace parte como de un complemento que uno le puede mostrar a la gente en las redes sociales. Es muy bacano. Ya que me robó la pregunta, déjeme. Hágale. Me parece súper bacano porque yo soy bien apasionado del marketing y de cómo se mueven las dinámicas en las redes sociales. Uh-huh. Y lo que estás diciendo es muy importante porque la buena percepción se construye desde la imagen, desde la disciplina, tú debes también como valorarse el arte. Yo no te conocía. Cuando te descubrí a través de las redes, venía esta DJ, no sé qué, para partir de la presa. Ah, ok. Sí, entonces estuvimos hablando, estás por ahí como en las opciones, que de Cuba, no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, miramos las redes, yo dije, uy, y de pro, y no, no alcanza. No alcanza, por ahí vamos. Entonces, se veía muy profesional. Y una de las cosas que pillé muy bacanas, Que no nos alcanza.
¿Cómo es? Sí, esto puede empezar a hacer podcast para que hacemos plata y Sí, claro. total. Muy posicional. Entonces cuando lo vi, y justo esa pregunta que me robó fue porque en el último evento, en uno de los últimos eventos grandes en que estuviste, el Cacao Fest, yo vi la publicación que hiciste. Esa es una persona que se toma el trabajo en serio, que dentro de su espacio de trabajo, su rutina de trabajo, se puede llamar así, planifica lo que va a hacer. Porque hay unas fotografías que están pensadas. La que me mostraste ayer. Exacto. Sí, sí, sí. El reel está pensado, las fotografías están pensadas, eso no sale ahí en el momento. Entonces, como si incorpora ese mindset, esa forma de tenerlo ya incorporado adentro para trabajar y generar el contenido. Obviamente, el ser comunicadora social me da pues unas herramientas muy válidas Yo estaba en otra. que, que académicamente pues logré adquirir como para poner a favor en el tema del arte, como de la carrera de artística como DJ. Entonces, cada que yo busco publicar algo en mis redes, siento que tiene que haber primero un contenido de valor, pero también Sí. tiene que haber un propósito sobre el cual yo voy a mostrarle a la gente pues cierto contenido. Perfecto. Por ejemplo, en el tema que tú dices, a mí me gusta ser muy organizada también con el contenido, porque no es como tirar todo así, No. sino que irle contando también a la gente una historia. Si yo sé que ya este fin de semana tengo un evento, pues todo el contenido que publique previamente y un poquito después sea en torno a ese evento, para que de cierta forma también el contenido no se compita o no confunda a la gente que normalmente por la rapidez de las redes sociales puede entender que mañana viernes va a estar en un lado y no era el viernes, sino que era el sábado. Estás confundiendo a la hora, la verdad. Exacto. La información es confusa. Exacto, entonces me gusta mucho también tener un orden, un propósito sobre lo que publico, también acompañado no solo, como les decía ahorita, de publicitar los eventos en los que voy a participar o los que realizo, sino también mostrarle y contarle a la gente historias o que conozcan un poco más de mí. Es eso. Yo tengo como un acote sobre el tema. Vos has visualizado que todo lo que haces en las redes sociales es pensando en el público actual. Porque es que personas como tu hermano, por ejemplo, como yo, John Pano, como yo, John Pano es un peladito. No somos tan fanáticos de las redes sociales. Nos gusta ver más, salir a la calle, parcharnos en la esquina con los amigos y demás, o un café y tal. Pues los peladitos hoy en día prefieren es esto. Así salgan a tomarse un café, a un, ¿cómo es que es? Coffee Party hoy en día, son pegados del hijo de madre celular. Lo que estás haciendo es perfecto. Y los DJs actuales, la mayoría no hacen eso. Hablábamos hace poco de algunos DJs que conocemos que son buenos, pero en la parte audiovisual de las plataformas o de las redes sociales son quietos. Sí, porque yo siento que la velocidad en la que nos movemos la dinámica de las redes sociales nos hace todo el tiempo estar como presentes. O sea, Sí. muy fácilmente nos puede olvidar la gente o muy fácilmente podemos salir de la mente de las personas si no les ofrecemos como un contenido de valor. Incluso sea de información o sea de eventos. Si yo no publico mis eventos, voy a decir, no, pero esta DJ no, pues no, ¿cuándo va a tocar? No sé, Es que lo no que me no se quiere informo. no se vende. Exacto, y entender también que lo que tú decías ahorita es muy importante, que el contenido que yo publico para Instagram no es el mismo de TikTok o no causa el mismo efecto. Entonces hay Correcto. que también conocer los públicos de las redes sociales. Hay una pregunta que no le quiero robar, porque me tiene ya cansón con el tema de que le robé, sí. Y es, El tema de ser mujer, La que roba. hágale, tíresela, el de ser mujer en el ámbito de DJ. ¿Cómo se la quiere hacer a la señorita? Dice, por ejemplo, no va a hacer. Pero antes de eso, vamos a presentar la polémica, porque ahí se genera una pelea en la pregunta anterior, y es que hay muchos artistas, no solamente DJs. Es más, eso sucede a todos los campos de marketing. Pero en este caso, DJs o artistas que dicen, no, es que fulanito no es tan bueno, pero lo contratan más. Fulanito no es tan bueno, pero le pagan más. Si es el veneno que quiere meter en el programa. pues yo no lo hago. No, pues está bien, no, está bien. Y yo les digo, marica, pues es que en el marketing y en el comercio, el más reconocido siempre le gana al mejor. pues, 100%. hay una cosa que yo tengo como para eso, y es que para mí, o en lo que yo he aplicado con Cuba, es que yo nunca miro qué están haciendo los demás. Nunca estoy pendiente de qué paso a mi vecino para yo decir, ay, no, pero este porque ya va en el paso 3 y yo voy en el 1, o este va en el 4 y yo en el 6, Sí, total. o este qué hizo para yo avanzar también.
Entonces yo pienso que una de las cosas que uno tiene que mentalizarse como artista y como en ese proceso artístico es seguir su corazón, pero también trabajar por ello y no estar todo el tiempo como analizando a su entorno, porque eso también es, en parte es nocivo porque empiezas como a compararte todo el tiempo o a desear o a envidiar procesos que mal que bien lo que tú dices, nadie tiene la culpa de que tenga un golpe de suerte también o o que otra persona lo tenga que trabajar un poco más. Yo siempre he dicho que hay una frase que me repito mucho en mi mente y es que uno como artista tiene dos caminos solamente, el camino fácil y el que sigue todo el mundo, que es camino un poco más rápido, más suave de pasar, de transitar, o que tú crees tu propio camino, que probablemente puede ser un poco más difícil, puede llevarte un poco más de tiempo o puede llevarte también muy rápido. Exacto. Entonces yo siento que en esa medida pues no deberíamos estar como comparando y deseando o diciendo el por qué a esta persona le va bien y a mí no, o este lleva más tiempo o este lleva menos tiempo, porque a eso voy. Mucha gente puede decir, bueno, Cuba lleva aproximadamente 7 años como DJ, pero lo que yo le estaba contando al principio, vengo de estar en la universidad hace más de 12 años, tener una emisora web al aire que duró 6 años al aire, 6 años en los que yo hice programas 24 horas. Y alborotar a la familia de los 5 años. O sea, ya viene con el alboroto. Y poner a bailar a todo el mundo en la familia desde los 5 años. No, la verdad sí ha sido un proceso muy largo, muy extenso, que obviamente ha ido acompañado como de unas facetas de selector familiar, musical, de locutora, de radio, incluso también hice programas en radio en el FM, de emisoras comunitarias en la Comuna 4, estuve por allá haciendo programas radiales en emisoras comunitarias antes de tener mi emisora al aire. Entonces, todo ese proceso, tú tienes que enfocarte en ese proceso que estás viviendo para que el proceso de los demás, pues no te nuble. Perfecto. Muy buena filosofía de trabajo, porque el que está concentradito en lo que tiene que hacer, no tiene el tiempo de poner ese es. para el lado. Parce, tengo una pregunta. Digamos, este programa Guti and Friends tiene 3 referentes. Estás hablando que no vas viendo a los lados, no te interesa el compararte y demás. Pero para ser DJ, para ser selecta, creo yo, debes tener unos referentes. Dame 2 referentes, no me des más. Bueno, para entender tu movida, porque no la he escuchado tocar, la verdad. Bueno, yo creo que de muchos referentes que uno, o de muchas personalidades del DJ que uno puede tomar elementos y cositas, tengo 2 referentes que me gustan mucho, que es DJ Ayen de Francia. Okay. Incluso está este fin de semana en Bogotá, sí, presentándose por primera vez en Colombia. Sí, es dura. Ella es una de mis DJs favoritas por la técnica de mezcla que tiene. Aunque en Selecta tenemos nuestros diferenciadores, pero me gusta mucho la forma en que ella mezcla, en la que ella hace su performance. Y de segundo también, Dob Sisa, que es una chica de Sudáfrica. Yo la he visto. Me gusta demasiado porque es muy creativa a la hora de hacer las transiciones entre canciones. Utiliza como varias técnicas, tone play, vocales y así. Entonces me gusta mucho como la forma en que mezcla. Y ella sí es súper especialista en Afrobeat y amapiano. Y ahí vienen los referentes. Y eso, más o menos. Yo veo que las muchachas están tomando el Power Girl Alban. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido siendo mujer, entrando en la escena del DJ? ¿Cómo ves la escena ahorita con respecto a los hombres, las mujeres, con todo este tema inclusivo? Bueno, yo siento que en lo de DJ, como en todas las industrias, hay ciertas situaciones que tenemos que sortear. Las mujeres, como el machismo también, que hace parte indudablemente pues de nuestra sociedad, es una de las cosas que pues de pronto quizás puede ser como las más complejas. Sin embargo, yo siento que esas situaciones complejas uno las puede poner como a su favor, en el sentido de que yo puedo demostrarle a la gente como a través de lo que yo hago, todas mis capacidades, y ganarme un lugar y un respeto, independiente pues del género, y ser muy consecuente con lo que soy. Entonces yo creo que en la escena, obviamente al principio sí, uno cuando entra a una escena que es todavía pues muy dominada por el género masculino, obviamente
hay esa duda como, bueno, ella quién es, Ujú. toca en vivo, si sabe, o está además, te digo una actuando, cosa. es ese manto de duda, pero En esa industria como de criticones. sí, somos Perdón. criticones, sí. Es que, o sea, yo no he visto primero que diga, sí, uy, tal cosa, son siempre, pero, tal cosa, no he visto. Sí, yo creo que el ego nos juega una mala pasada siempre porque Se obviamente, parece a un amigo mío que está por aquí, que está visitando el día de hoy. obviamente el ego juega una mala pasada porque es lo que te decía ahorita, normalmente estamos constantemente como comparándonos como bueno y de hecho lo que yo le decía a Gut en estos días, que las redes sociales nos han metido como mucho el tema del ranking, entonces todo el tiempo estamos como rankeando todo. No, es que es competición de todas maneras. Exacto, Esa es la entonces, esencia. entonces la gente también toma toma partido de eso y entonces dice, ah, no, este es el mejor, no, esta es la mejor, no, pero es que este es el mejor. Y ese también es el discurso de cada uno, como no, este no toca tan bien, no, este se equivocó, así. Hay algo en el tema de los DJs. No me considero el experto en cuanto a temas de DJs, pero sí me considero un criticón con bases. No, y sí, Lastimosamente, en la actualidad, acá en Medellín, si son contados con una sola mano, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papá. Cafecito. Aquí la atención en Club Burger de la visitación es una cosa azarosa. Felicitaciones a los muchachos. Te estaba preguntando sobre el tema de los DJs. Ir a rumbear hoy en día, a mí, ya no me gusta. Porque es escuchar, hablar de listas, de top, de lo que el ranking en Instagram y demás. Los DJs ponen o suenan la misma música que suena en las emisoras o se pegan de un listado de Billboard y lo que sea, pero de ahí no salen. Y para mí en la actualidad y toda la puta vida, un DJ te debe mostrar la música que no está pegada de tu artista favorito. Hablemos a calzón quitado, Burna Boy. En estos momentos es comercial al 100, es mainstream. Sí. Y la gente solamente sabe 3 canciones de Burna Boy. Qué chimba que el DJ, hablemoslo en el género de Afrobeats, si está bien dicho, Afrobeats, le mostrara a esos fanáticos de Burna Boy música que no suena, que no está en los listados, porque tiene muy buena música. Sí. Lo mismo pasa con el reggaetón, lo mismo pasa con la salsa, lo mismo pasa. Uno no va a una rumba en Bello, acá en Medellín, pues en Bello, y es la misma música que suena en el Poblado, o es la misma música que suena en Laureles. Como que los DJs se quedaron y no les da como miedo arriesgarse. Un dato antes de que Cuba nos responda y me voy a calentar yo en vez de usted. Ay. Listo, voy a tomar yo la voz para que me vayan a clasificar. Menos mal. Lo que pasa es que también la audiencia es muy cansón, es muy bajón. ¿Qué sucede? Los DJs pueden que tengan esa intención de atreverse, pero yo he hablado con algunos DJs, y es la otra cara de la moneda, dice, parce, si uno quiere poner los temas, pero la gente no está tan abierta. Tengo un panita, DJ Black Rock, saludos, me dice, me encanta ponerle música a los extranjeros, porque ellos son abiertos. Se les pone, ellos se parchan, ¿Ese es tu público? entonces, y cuando ya se le... O sea, en última somos muy montañeros, esa es el resumen. No, pero No somos tan abiertos. sería bueno tener en un próximo podcast Debate. varios DJs para un debate de esa magnitud. Sería bueno. Ahí están como las dos caras de la moneda. Entonces, por un lado los DJs o no se atreven, o por el otro lado es que la audiencia no acepta. Bueno, esa pregunta tiene No le dé miedo. bastantes... Pero no le dé miedo, sin No, chaleco, no, de me frente. gusta contar como Puta. todo el contexto. Dos tiros al aire y otro va. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que para mí un DJ va mucho más allá de poner y mezclar canciones. O sea, un DJ evidentemente tiene la misión de presentarle a la gente música que no sabía que quería escuchar, que es una frase muy común en el mundo DJ. ¿Qué se toma? ¿Eh? ¿Qué se toma? Me gustó esa respuesta. Cafecito. El DJ indudablemente tiene esa misión de presentarte música que tú no sabías que querías escuchar, que eso es una frase muy importante en este mundo. Como segundo, un DJ es un contador de historias porque la música no está ahí simplemente porque está ahí, sino que la música tiene una historia, una cultura que contar. Y tú no puedes decir y abanderarte, decir yo voy a tocar tal género y no saber absolutamente nada, o no saber más allá de 2 canciones de un artista, o no saber de dónde viene, Perfecto. o no saber de qué continente es, y ese continente bajo qué contextos sociales, económicos, políticos
está y sobre el cual se crea música, se crean mensajes y todo. Entonces, por ese lado es. Y por el otro lado, siento que también el DJ tiene que mantenerse muy firme en su propósito. Yo siento que cuando tú abres, hay puertas que uno no debe abrir, y cuando tú abres ciertas puertas, terminas complaciendo totalmente al público. Y tiene que haber un balance también, porque tú, aparte de educar al público en música, también tienes que darle un poquito de conexión de lo que ellos previamente tienen como conexión, como algunos sonidos, algunos ritmos, pero sin caer en el cliché. Y porque indudablemente nosotros como DJ sabemos con cuáles 5 canciones prendemos una fiesta, sea de merengue, sea de vallenato, sea de ranchera, sea de reggaetón, sea de hip hop. Uno ya sabe. Ayer estuve una hora loca. Estaba pensando en eso. Entonces uno ya sabe cuáles 5 canciones yo puedo coger y decir, ay, con estas 5 canciones de reggaetón, o con estas de hip hop, o con estas de R&B, o con estas de dancehall, yo prendo la fiesta y la gente me va a amar. Pero también el reto está en, listo, si no tienes esas 5 canciones, ¿cómo haces y logras el mismo efecto en la gente de prender una fiesta y de que la gente conecte contigo? Entonces eso es una misión muy importante que tenemos los DJs. Y para cerrar la respuesta, siento también que el público tiene que comenzar a aperturarse a otros sonidos o a otras propuestas, porque siento que también es una responsabilidad de que la gente cree que el DJ o de pronto piensa que el DJ es el Spotify de ellos y que yo simplemente le voy a ordenar al DJ. Bueno, a mí me ha llegado a pedir todo un álbum de un artista. No. Hey, ¿por qué no te pones el álbum que salió de tal artista y en medio de la fiesta? Entonces, siento que exacto, en la manera en que tú también hace tanto artista que existe, tanta música que hay, y piden las mismas, a lo bien sean serios y yo siento que serias. hay canciones que obviamente sí deberíamos como darle un refresh, porque obviamente no podemos caer en que todas las fiestas, independiente del concepto que tenga la fiesta, sea de hip hop o de otros géneros, no poder caer en lo mismo, porque ahí es donde le vamos de cierta forma sepultando como el propósito a la fiesta, que es que la gente tenga un punto de encuentro donde quizás descubra música o quizás conecte con otros ritmos, con otros artistas. Ahí me hice una pregunta cuando estabas hablando de eso, y hay un concepto que yo como que más o menos entiendo, pero lo quiero escuchar de ti que estás en la jugada, que es leer el público. Creo que los DJs dicen, hay que leer el público. Yo entiendo, y pero la redundancia, entender el público. ¿O qué es leerlos? Descifrar qué es lo que quieren escuchar. A ver, digámoslo de anoche. Estábamos en una universidad, en un club que es más club que universidad. Y el público era totalmente raro. Ese vallenato pegó durísimo. Ese merengue pegó durísimo. Pero usted les ponía un fade y como que un fade, que es lo que está partiendo. Karol G. Pero usted les ponía, les sonaba, perdón. ¿Cómo es que se llama? Los de acá. El combo de las estrellas, y estaban activos. Y no era un público veterano, era un público medio. Vale, eso es lo que creemos nosotros. Eso es lo que creo yo. Sí. Ese que nosotros nos tomamos en la vida. Ahora sí, ¿cómo es un DJ? Toda una respuesta de presentador reciclado. Ahora sí yo pienso que el término leer el público tiene de cierta forma mucha relación con lo que les estaba contando, y es porque supongamos que yo tengo mi concepto como DJ, yo soy DJ de ciertos géneros, y yo normalmente no voy a tener los mismos espacios donde la gente va a ser conocedora de música, o hay gente que está ahí por casualidad, ¿cierto? Entonces es la forma en la que uno equilibra su set para que, pues, obviamente poder conectar con la mayoría del público y estar como en un nivel bien de la fiesta. Es decir, si yo sé que lo que tú decías, si el público es más de vallenato, me invitaron a un evento donde el público es de vallenato, pues obviamente yo no puedo poner vallenato, pero sí tengo que buscar la forma de llegarle al público. Se me invitan a un evento de vallenato. Dentro de lo que yo hago como DJ, sin caer en ciertos clichés, aunque a veces hay que echar mano de una que otra canción muy popular, muy mainstream, para que la gente quizás de pronto conecte con eso. Se me invitan a una vuelta de vallenato, ¿sabes qué? Yo no pongo música, pongo es para la media. No, para la medida es muy poquita. Sí. En tus sets, según lo que hablábamos, no está sonando reggaetón. Iniciaste sonando reggaetón, pero actualmente no es lo tuyo. ¿Por qué?
¿Por qué si te gusta el reggaetón? ¿Por qué si sabes de reggaetón? Básicamente, cuando inicié con lo de DJ, bueno, cuando tenía la emisora, yo sí tenía el reggaetón en la programación de la emisora hace 12 años. Reggaetón, tenía programas de reggae, que se llamaba Roots, tenía programas de R&B que se llamaba Soft Ready. Tenía un programa para cada género. Cuando comencé con lo de DJ, yo quise como cerrar un poquito como el tema de los géneros, porque escogí los géneros con los que yo más vibraba musicalmente. Y también porque yo sentía que esa era la mejor forma de yo conectar con un público, de que de pronto tuviera otra apertura musical a escuchar otros sonidos. Y decidí, me decanté por cerrar, incluso porque pues hay géneros que no pongo en mi contexto, pues en mi concepto como DJ. Yo solamente pongo R&B, hip hop, afrobeats y amapiano, y dejo de incluir otros géneros porque simplemente quisiera que de pronto fuera, si voy a tirar un dancehall, fuera como un elemento sorpresa, porque no soy especialista en dancehall, pero sí me gusta cierto tipo de dancehall, más que todo clásico. Y de pronto quizás el reggaetón, pienso que ya tiene una gran oferta en la ciudad. Ya hay muchos sitios que se han especializado de cierta forma en el reggaetón, hay muchos DJs que realmente les apasiona ese género y sobre el que se han especializado, mientras que yo no vibro full. Entonces yo dije, voy a coger los géneros con los que yo más vibre musicalmente, que son los que me han acompañado en todo ese proceso que les vengo contando, y de cierta manera ser lo más consecuente con eso. Listo, le tengo la conclusión. No, espera un momento. Reggaetón. No, es que me da rabia que diga que los DJs ponen reggaetón porque no saben. Ponen las mismas hijueputas 5 canciones. Bueno, eso también pasa porque, normalmente a mí me gustaría que tuviéramos la apertura también para especializarnos en los géneros que tocamos. ¡De por Dios! Porque obviamente, si tú vas a una discoteca, tú de pronto a las 12 de la noche ya sabes que va a sonar un clásico muy predeterminadamente. Quiero entrar ahí. Yo he visto con estos ojos que ha de comerse la tierra algún día. Estoy en mi parche, y suena un tema de Voltio. Ajá. De Voltio con Jagresh. Okay. Que eso es un temazo, es un remix ahí, puta. Y miro un peladito de 25 años que, ¿cuándo salió eso? Shazam. Y yo, no. Sí. Entiendo, no deben saber de la vuelta, pero también es culpa de los DJs que en sus toques, las noches que trabajan, no les inyectan a los pelados nuevos, aparte de inyectarle licor y todo lo que se inyecten, no les inyectan buena música. Entonces hagan una vuelta del reggaetón bien. Sí, yo siento que Algo seriamente cubano de que digas que sí. Guti se va para los parches de reggaetón a ver pelados. Cuando digo pelados me refiero a mujeres y hombres, pero pelados, o sea. Veinteañeros. Sí. Tiene la conclusión que le da ahorita lo que ya Cuba, o sea, de toque. Yo infiero que, o sea, usted toca los reggaetones y perrea, pero usted no estaba media rodilla. Hasta media rodillita ahí. No, para responder tu pregunta, yo creo que para mí el proceso del arte, de ser DJ, es un proceso creativo 100%, y en la medida en que tú estás preparado para manejar la herramienta bien, yo creo que te das esas libertades de decir, bueno, tengo un concepto como DJ, la gente me conoce por eso, yo me tomo ciertas libertades para que mi público reciba quizás lo que yo tengo que proponer. Y pues normalmente va a ser más fácil pues tú hacer la tarea con lo normalmente que se ve en cada fiesta, pero va a ser un poco más complejo, no difícil, no imposible, llegarle a la gente con cosas que no conocían o que quizás no estaban preparadas para escuchar. Basándonos en esto, ¿cómo haces vos en el proceso creativo con tu super equipo de trabajo? Desde el hermano, la tía, la mejor amiga, el esposo, y una estafa y el sobrinito. Un staff que le pelea a la herencia. Bárbaro. ¿Cómo haces para organizar un show tuyo? Desde la parte creativa, las fotos, la huevonada, y la parte musical. Bueno, hay dos cosas. La primera es que yo tengo dos tipos de eventos. El evento que creo yo, que yo tengo unos formatos de eventos propios. ¿Cuáles son? Dale, dígalos a la gente para que sepa, porfa. Actualmente, bueno, a raíz de todo este proceso, cuando normalmente tú no tienes una gran oferta que te acompañe y que tú digas, bueno, no hay muchos sitios donde tocar, no hay muchos sitios donde se venda estos movimientos. Hay que crearlos. Entonces yo dije, listo, si no hay muchos sitios donde se puede hacer este tipo de fiestas bajo este concepto de música,
Y dije, bueno, voy a empezar a crear mis espacios. Entonces cogí, recordé los nombres de la emisora, de los programas y empecé. Creé uno que se llama el Sub Rhythm, que es un evento que hago los domingos solo de R&B y de hip hop. Son 3 horas de set en el que solo mezclo hip hop suave y R&B. Tranquila, time out. Los voy haciendo en diferentes partes de la Time out. ciudad. Este podcast sale esta semana, o sea que El próximo el 6, R&B es el 6. 6 de 6 de abril. ¿En dónde? En Neutro. En R&B, rap, hip hop, para los que sepan. Suavecito, Algo tranqui. como LL Cool J featuring Boyz II Men, Sí, algo yo soy así. más del movimiento clásico. Realmente no me pidan mucho R&B, hip hop como de los últimos 2 o 3 Como años, para porque estar ahí ahí. hay una poquito de desconexión. También tengo otro formato que se llama el Cuba Sessions. Lo llamé así, pues me senté, yo pienso como en lo que quiero hacer. Pensé en un espacio como el Cuba Session, que es un set de 5 horas continuas de Cuba, sin interrupción, en el que hago físicamente, es muy duro, pero es muy chévere. Son 5 horas de set en el que hago un recorrido por todo ese espectro musical que me acompaña y obviamente basada en el mismo concepto de géneros. Y tengo el Cuba Sunset. El Cuba Session es en las noches, es como ya más de club, pero es música un poquito más selecta, no Ok. es música tan mainstream. Ese Cuba Session, exacto, ese Cuba Session puede ser un espacio para las personas que de pronto están buscando otro tipo de selecta musical, como Wood, que está un poco insatisfecho, entonces, Sí, bueno, un poco no, estoy yo no salía, insatisfecho. yo no salía de mi casa, voy a ir a buscar el Cuba Session. Y también tenemos un formato que es el Cuba Sunset, que todos llevan mi nombre, pero es porque eso también es un tema, un propósito de marca, que la gente sepa que es un evento mío, que es un espacio mío, que yo tengo control de él y que Lo lo que organiza, van a ver huevón, ahí eso está muy es bien. una experiencia que también Está creamos muy bien. para ellos. El Cuba Sunset realmente lo pensé como un espacio en la tarde para cambiar un poquito la dinámica de siempre de noche, de eventos hasta tarde. Creo el Cuba Sunset. Y el Cuba Sunset tiene un concepto más playerito, más de reggae, más de dancehall, más como para que la gente esté en un vibe más de playa. Ese es el Cuba Sunset. También es un set de 5 horas. También puede servir, si no es playa, un rooftop Sí, patrocinado y hecho por la fresca. claro que sí. Bien. Todos los eventos los hacemos en diferentes sitios de la ciudad que vemos que sean como un buen spot, que tengan como facilidad para llegar, de acceso, que sean sitios muy chéveres. Los voy haciendo en diferentes partes de la ciudad. También he hecho en el 2023, hice el primer festival de Amapiano y Afrobeats en Medellín y yo creo que en Colombia, porque era de solo 2 géneros, que se llamó el Guaraguara. Hice también el año pasado un festival que se llamó Sonoro, que empezamos con feria de marcas, clases de baile, fiesta por la noche, DJs invitados, artistas emergentes invitados, porque a través de lo del Cuba también mi intención es visualizar una cantidad de artistas, de personas que bailen, de personas que canten y de cierta forma pues aportar mi granito de arena para visualizar muchos talentos que tenemos aquí en la ciudad en el arte, de lo que a mí me incluye. Bailarines de Amapiano, bailarines de Afrobeats, que hay un montón de talento en Medellín, cantantes que están empezando a cantar Afrobeats, Amapiano, R&B. O sea, de cierta forma también crear una plataforma para que las personas también, porque lo mismo lo hacía en la emisora, cuando tenía la emisora, invitaba a pelados que estudiaban radio, comunicación, a hacer programas conmigo, como para que vieran cómo funcionaba la radio. Y de cierta forma también hacer escuela con la gente que viene también tratando de dar a conocer su arte. Entonces, esos son los formatos que tenemos. Y ahora para responder la pregunta, cuando ya participo en eventos donde me contratan para mi performance, lo que hacemos es, listo, lo primero que se hace es un contacto con la persona, se le solicita como en una lista de chequeos para qué tipo de evento es, cuánto aforo, locación, fecha, hora, duración del set, todas esas preguntas, y con base en eso se les envía nuevamente, ya después una cotización en un documento, no por WhatsApp, eso ahí. Una especie de contrato, un contrato. No, primero es la cotización, luego Ok. el contrato, para que las ambas partes se comprometan a llevar todo muy bien. Obviamente en ese proceso puede que la gente de pronto no lo entienda muy bien y era lo que yo les decía ahorita, profesionalizar el arte. O sea, es decir,
somos artistas, pero también tenemos que ponernos como serios como con el tema y decir, bueno, esto es una empresa, realmente uno como artista ya termina creando una empresa en la que confluyen muchas personas Que si y lo hay que hasta hacer, para uno, el productor al menos uno tenga ahí algún documento firmado. que le dé pelas. Prueba de sonido. Y ya una vez uno ya hace todo ese proceso de documentación, ya tiene uno todo fijo, ya te hacen el primer adelanto, no pagos al final, sino adelanto y pagos al tal. Ya cuando uno hace todo ese proceso, uno ya empieza a preparar el performance. Yo en este momento tengo 2 tipos de performance. Salgo con un show de Cuba solamente y también tengo un performance completo que es Cuba and Friends. Entonces invito artistas, Cuba y los amigos de Cuba. Entonces invito artistas, sean emergentes o artistas muy conocidos de la escena musical de Colombia. Invito músicos en vivo para hacer mezcla con músicos en escena, es muy chévere, es algo que preparamos. Claro, eso implica un nivel de complejidad mucho mayor, hacer ensayo en estudio, ya sincronizar tu trabajo y tu mezcla con una tonalidad y un Sonido en vivo. músico que Sí. con todo el conocimiento musical que tienen ellos también. Entonces, tengo ese show que es completo también con bailarines, lo que les decía ahorita, salir como con toda una serie de talentos. Y es un show que se presta mucho para festivales, donde me invitan a tocar y ya como en shows más sencillos de discotecas o de clubs, ya es Cuba en el performance solitaria y esa es la forma en que yo preparo y lo muy importante, la prueba de sonido antes Por favor, de cada prueba de evento, sonido. chequear todos Sí. los equipos, For real. ser súper juiciosos y cuidadosos porque si tú haces una prueba de sonido estás minimizando los riesgos y uno en lo de DJ siempre tiene que minimizar los riesgos, sea de sonido, sea de logística del evento, sea de traslados aéreos, uno siempre trata de llegar un poco más antes, tener en cuenta un montón de situaciones que a la larga pues se convierten como en un mundo de cosas, pero es importante reducir los riesgos. Ya vamos a terminar porque realmente ya llevamos bastante acabó el tiempo, tiempo. pero tengo una pregunta. Y yo tengo también una... Háganle. Dígale a usted porque la mía es para que me odie ella. Tiene la suya. Cuba, todos tenemos un pasado oscuro. Ajá. Ya a mí me contaron que usted tiene su pasado delictivo a nivel de piratería. ¿Cómo es la vuelta? Ah, bueno, eso es un dato muy relevante, realmente. Cuando estaba en el colegio, en todo este proceso musical que he seguido, antes de ser locutora y todo lo que les he contado, Se les pirata. en el colegio yo lo que hacía era surtir de música a todo el mundo. Entonces, porque pues tenía un computador en esa época con quemador. Pero era porque mi hermano ya había entrado como a la universidad, entonces había que hacer la inversión, sí, había que hacer la inversión del computador, entonces yo empiezo a quemar CDs, a descargar música, Y había que que cuando eso, la música se demoraba un montón en descargar. Y empiezo a descargar música y yo vendía, yo hacía como unos cañonazos de hip hop, de R&B, de los mismos géneros, hacía como unos cañonazos, como en ese entonces no era MP3, sino que eran como 13, 14 canciones le cabían a un CD. Y hacía esos compilados de la de moda del hip hop, y se los vendía a mis amigos y también en ese entonces pues hacía como de selector, distribuidora musical, dealer musical. Eso es un dealer. Acá en la China eso es un dealer. Y era difícil porque obviamente la música no era tan fácil de conseguir. O sea, tú tenías la información de la música, pero no era como ahora que tú perfectamente puedes saber de un artista en 5 minutos y saberse toda su historia, de dónde viene y todo. Oye, era cuando uno cogía el CD o el disco y se lo escuchaba completo Sí. y le prestaba atención y quemaba la canción N meses. Sí, sí. Ahora no la tengo y lloré. Quiero terminar con esta. Suenas en tus shows amapiano, afrobeats y rap music. De cada género, recomendale a la gente que está viendo el podcast una canción. De cada género. Uy, esta pregunta es súper heavy y difícil. Lo que empecemos por el amapiano. Igual vamos a poner el nombre y tal, porque pues Bueno, para mí lo que hace Copsa Desmal en Amapiano o DJ Maporiza o Major League, esos 3 artistas, bueno, son dúos y artistas, es genial. Sasa es una canción que me gusta mucho de Amapiano. ya. Amapiano. Bien, va. Sasa. ¿Y el artista quién es? 3 artistas, y dije 3 artistas. Sí, 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 sí. Copsa Desmal, DJ Maporiza y Major League. Listo. Ahora vamos con el Afrobeats. Bueno, el Afrobeat. 1.
Es que, bueno, realmente mi artista favorita del Afrobeat es Tems. Es muy difícil encontrar una sola canción de Tems, pero Essence es una canción que tiene Tems con Wizkid, que es otro de mis favoritos del Afrobeats, entonces es. Sí, Listo. cambió ahí, metió dos, unos. No, pues es un featuring, no sí. tengo la culpa. Ah, bueno. Y de rap. Pero Borla hoy es. Y de rap, ¿cuál? No, yo creo que Lauryn Hill. Lauryn Hill. ¿Qué canción de Lauren? La Killing diosa. Me Softly, no por lo cliché que sea, sino Bueno, por pues es la Fujis. Sí, Sí, pero Fujis. está bien, está bien, está bien. Sí, porque no me puedes eliminar ahí. Bueno, a Pras sí, Ok, por a Wyclef ok, ni por el hijo de Fujis, pues puta. está bien, porque, bueno, realmente lo que es Lauryn Hill es de mis favoritas en eso. Es tremenda, es tremenda. Y para complementar ella, y ahora sí métele candela. Ay, ay, ay. ¿Qué tema? Que no vuelvan a poner ese tema. Que ya estamos mamados de ese tema. El género que usted quiera, vean, vamos a poner esa vaina. Bueno, eso es una lista, y eso Ah, es sí. un compilado en MP3. Sí, no yo sería de también 14, pienso sino lo que sería mismo. por ahí de unas 1000. Más, pero ¿cuál? Bueno, yo pienso que hay canciones específicas que Una sola. pienso que deberían de soltar un poco. Vamos para la playa de Cafúa. Uy, sí, Pars. Uy, de buena. Porque Sí. es que 5 veces En una sola noche, es no. mucho. Y es la misma, ni siquiera ponen el remix que es con Ivy Queen. No, no, no. Party no, no, Animal no. de Charlie Black, la ñapa. O sea, Muchachos. yo siento que Charlie Black tiene un montón de canciones ya. Ese es el primer podcast del 2025 junto a Mamé Jompa. La señorita fue la invitada, DJ Cuba. Acá seguimos, estamos en este gran sitio, Club Burger de la Visitación. Y bueno, acá estaremos, ya saben, pendientes en la trampa. Hay una fiesta el domingo 6 Sí, de abril. y también el sábado 12, el próximo sábado de esa semana es un Cuba Sunset también, para que estén pendientes, vienen 2 eventos seguidos. Entonces, domingo 6 de abril, el de R&B con Y el Rap fin de Music. semana, Y el otro sábado. fin de semana, que es 12, tenés un Cuba Sunset. Sunset. ¿En dónde? En Manila, en Welcome Hotel. Ya saben, muchachos, bendiciones. Ahí está, conectamos. Gracias. Siempre. Suscríbanse y no se pierdan los capítulos y todo lo que tenemos para ustedes. La buena.